la Biblia dice que y Abraham creyó en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pues entonces usted no sabe leer. Le voy a repetir. Dice la Biblia que Abraham creyó en Dios, ¿sí o no? Ah, creo que ya se puso los lentes, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? ¿Creyó qué? A Dios. ¿Verdad que una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios? La Biblia dice que Abraham le creyó a Dios. Repite, le creyó a Dios. Dile, ¿tú le crees a Dios? Dile, ¿tú le crees a Dios? Dile, ¿o solamente crees en Dios? Porque Abraham no solamente creía en Dios, Abraham le creyó a Dios. Y por haberle creído a Dios, dice que le fue contado por justicia. Déjame decirte lo que dice la versión castellana. La Biblia castellana dice: Dios aceptó a Abraham como si fuera justo, como si fuera justo, porque Abraham creyó en las promesas de Dios. Te lo voy a repetir. La Biblia versión castellana dice: Dios aceptó a Abraham como si fuera justo, porque Abraham creyó en las promesas de Dios. Repite bien fuerte: Abraham creyó en las promesas de Dios. Abraham creyó en las promesas que Dios le hizo. Escucha lo que te voy a decir. Creerle a Dios sus promesas le fue contado por justicia a Abraham. ¿Qué le fue contado por justicia? ¿Haber creído en Dios? ¿O haberle creído a Dios? Debemos de entender una cosa, hermanos. Una cosa es creer en Dios y otra cosa muy distinta y diferente es creerle a Dios. La Biblia dice que Abraham creyó en las promesas de Dios. La Biblia dice que Abraham creyó en las promesas que Dios le hizo. Abraham no solamente creyó en Dios, sino que también creyó en las promesas que Dios le había hecho. Fíjate que es muy importante esta palabra, porque creer en Dios es muy sencillo. ¿Cuántas personas creen en Dios? El 98% de las personas que yo le pregunto en la calle si creen en Dios, me dicen que ellos sí creen en Dios. Creer en Dios es muy sencillo, porque no se requiere de nada para creer en Dios. Pero creerle a Dios es lo más difícil para un hombre. Para un hombre creer en Dios no es difícil. Si sales a la calle y entrevistas a 100 personas, el 99% te van a decir: yo sí creo en Dios. Pero si a esas mismas 99 personas les preguntas: ¿le crees a Dios? Entonces te vas a encontrar que solamente el 20% te van a decir que sí le creen a Dios. ¿Puedes decir amén? Amén. Creerle a Dios es lo más difícil que hay para un hombre. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque la única manera de creerle a Dios es por medio de fe. Te lo voy a repetir. La única manera para creerle a Dios, la única manera de creerle a Dios es por medio de fe. Para creer en Dios yo no requiero tener fe. Para creer en Dios yo no requiero de tener fe. Pero para creerle a Dios las promesas que Él nos ha hecho, para creerle a Dios las promesas que Él te hace, para eso yo requiero tener fe. Amén. ¿Puedes decir amén? Amén. Fíjate lo que dice Hebreos 11:1. Hebreos 11:1 habla de la fe y dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Para creer en Dios yo no necesito fe, pero para creerle a Dios yo necesito tener fe. Así es que fíjate, creerle a Dios significa tener la certeza que lo que Dios te dijo que esperaras de Él llegará. Tener fe significa, o creerle a Dios significa
que tú y yo tenemos la certeza de que todo lo que Dios nos dijo que esperáramos de parte de Él llegará. Creerle a Dios significa que tú crees y estás convencido que todo lo que Dios te prometió, aunque tú no lo puedes ver, se manifestará a su tiempo. ¿Puedes decir amén? Dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios y tuvo la certeza de que lo que Dios le había prometido lo podía esperar hasta que se cumpliera. Abraham le creyó a Dios y estaba convencido de que las cosas que Dios le prometió, aunque él no las podía ver, se manifestarían a su tiempo como Dios se lo había dicho. ¿Me está escuchando? ¿Por qué no me dice amén entonces? ¿O viene dormido? ¿No despertó con la alabanza? Para otra hora más de alabanza. ¿Amén? Fíjense, solamente por medio de la fe es que le podemos creer a Dios. Solamente por medio de la fe es que podemos creerle a Dios. Porque el hermano tiene solamente por la fe. Es que tú le puedes creer a Dios. Dile, porque para creer en Dios no necesitas fe. Hay muchos que creen en Dios y no tienen fe. Pero tener fe significa que tú le crees a Dios, que tú tienes la certeza de que lo que Él te dijo que esperaras, lo recibirás, y que tú tienes la convicción de lo que no puedes ver, lo tendrás así como Él te lo promete. ¿Puedes decir amén? Así es que te voy a dar la definición de la fe conforme a lo que acabamos de ver. La fe es la seguridad, la fe es la certeza, la fe es la convicción de que lo que Dios prometió que haría con nosotros lo podemos esperar sin dudar, y además estamos convencidos que aunque no podamos ver lo que Él nos ha prometido, se manifestará en nuestras vidas a su tiempo. Dice la Biblia que creer en Dios no requiere de fe, pero para creerle a Dios, ¿qué se necesita? La diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios, ¿sabes cómo se llama? La fe. Pero la Biblia en este pasaje dice que se llama justicia. Quiero que vayas al versículo Gálatas, regrésame por favor a Gálatas 3:6. Y Gálatas 3:6 dice: ¿cómo dice? Abraham le creyó a Dios por medio de qué? Por medio de su fe. Abraham le creyó a Dios, y haberle creído a Dios le fue contado ¿por qué? ¿Qué pasa cuando alguien le cree a Dios? ¿Qué pasa cuando alguien le cree a Dios sus promesas? ¿No le oigo? ¿Cómo? ¿Qué pasa cuando alguien cree en Dios? Se hace justo. No. ¿Qué pasa cuando alguien cree en Dios? Creer en Dios no me hace justo. ¿Qué es lo que me hace justo? A ver si me estás entendiendo, y lo quiero reiterar para que te caiga bien el 20. Creer en Dios no me hace justo, porque en la calle hay muchos delincuentes que creen en Dios, hasta se persinan para ir a robar y para saltar un banco. Ellos creen en Dios y eso los hace justos. ¿Qué es lo que hizo justo Abraham? Escucha lo que te voy a decir. La diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios se llama justicia. Para creer en Dios tú no necesitas ser justo, pero para creerle a Dios tú necesitas ser justo. De hecho, si tú le crees a Dios, entonces Dios te hace. ¿En qué momento te hace justo Dios? ¿Cuando crees en Él o cuando le crees a Él? Wow. Ahora entienden dónde está la confusión de muchas personas que dicen: es que yo no puedo ser justo. Ahora puedo entender por qué muchas personas dicen: es que yo no soy justo. ¿Sabes? Cuando Dios me estaba dando esta palabra, Dios me estaba revelando algo. Las personas que te han dicho que no son justas es porque realmente no son justas. Pero tú has querido decirle justo a todos los que creen en mí.